Si tú constituiste un préstamo en el año 2000, te van a devolver lo que pagaste por esas facturas y además con el interés legal desde el año 2000, con lo cual también es un plus. Piensas, el abogado me va a costar más lo comido por lo servido, entonces mucha gente se echa atrás, como tú dices, pero también la gente tiene que saber que al final al banco le condenan a pagar las costas. Las costas es los honorarios del abogado y del procurador que la ley te obliga a contratar para interponer la demanda, con lo cual al cliente no le cuesta nada, pero el banco no te lo dice. Si tú dejas de pagar una cuota, el banco te cobra esos 50 euros o 40 por el impago. Esa comisión también es abusiva y puedes reclamar que te la quiten de la hipoteca y que te devuelvan ese dinero. Bienvenidos, bienvenidas a Precluidos, su espacio de divulgación jurídica. Y hoy venimos a hablar de derecho bancario, un derecho que en los últimos años ha sufrido, tenemos una alta litigiosidad en la jurisdicción civil, cláusulas suelo, tarjeta revolving, todo el asunto de los gastos hipotecarios, y hemos traído un especialista en la materia, un compañero abogado, Juan Terrasa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por venir. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Juan Terrasa, a qué se dedica y hace cuánto que eligió esta maravillosa profesión. Juan Terrasa, pues soy abogado me colegié en 2004, hace 22 años ya, y desde hace varios años ya me dedico al derecho bancario, entonces... Pues mira, para eso me habéis traído y vengo a hablar con vosotros. Poco más te puedo decir. ¿Y cómo se acaba haciendo derecho bancario? Pues acaba porque un compañero me empezó a pasar temas un compañero de la península me empezó a pasar temas y vi la alta litigiosidad que había y la necesidad de que la gente recurriese a nosotros para poder recuperar las triquiñuelas que los bancos han cometido con el consumidor, con la gente. Y pues así empecé y seguimos en ello. Yo me voy a retroceder un poco más para atrás, porque ya como nos conocemos, ya hay confianza. Sí, claro. Yo quiero saber, primero, ¿por qué es esto? ¿Por qué estudiar Derecho? Es una pregunta que siempre hago, porque Mira, digo, a ver si soy el único atropellado que le dio por estudiar esto porque le gustó, o ¿cómo llegaste tú a estudiar? A ver, es complicado. Yo creo que empecé a estudiar Derecho, y digo creo, porque es lo que tengo, la memoria que tengo desde pequeño, es que en casa, cuando era muy pequeño, era el típico chinche, digamos, y un abuelo siempre decía que tenía que haber un abogado en la familia. Y como yo era el chinche y tal, pues me decían, tú serás muy buen abogado, tú serás muy buen abogado. Entonces ya desde pequeñito, pues ya lo tenía claro que sería abogado. Cuando nos hicieron elegir Ciencias Letras ya me fui a Letras, porque iba a ser abogado, y hice el COU, que ahora ya no se hace COU, ahora no sé cómo se llama, y ya me fui directo a la abogacía. Y de ahí... ¿Empiezas a ejercer? ¿Cómo fueron tus inicios? Porque esto a la gente, nos ve mucha gente de la universidad que interesa. Los inicios, como todos los de los abogados, supongo, son complicados. Empiezas en un despacho, sin cobrar nada, evidentemente, búscate la vida, a comerte marrones, hablando coloquialmente, y esos fueron mis inicios. Luego, pues, vas de un lado para otro, y al final, pues, acabas... Yo estoy por mi cuenta, al final acabas por tu cuenta porque me cansé de los despachos de abogados realmente, y así fue, un poco más. También tuve una mala experiencia con algún compañero. ¿En la pasantía te refieres? Sí, bueno, en pasantía cuando empezaba, sí. Y claro, las malas experiencias también te curten un poquito y te hacen ver la abogacía desde otro punto de vista también. No es todo tan bonito. Y bueno, así empecé. Es que las series empecé realmente años recibiendo tortas. Como quien dice. Sí, iba ahí. Las series hacen mucho daño, al final tienes una idea súper romántica de la profesión y cuando empiezas a ejercer dices, esto no... Sí, no, y de hecho me planteé dejarla en los inicios, por lo que te digo. Entonces no lo dejé y ya aquí sigo. Después de 22 años, pues sigo. Muchos compañeros lo dejan, posiciones, otro tipo de trabajo, administración pública, porque no aguantan. Y de hecho es un privilegio, a lo mejor ya estar en el estado en que estás, haber podido elegir, entre comillas, pues una materia específica, una especialización, y no hacer, pues lo que te has dicho, comerte marrones, ahora esto, ahora lo otro, volverte absolutamente loco y sin saber pues muy bien por dónde tirar. Entonces eso es como lo que aspiramos, ¿no? La mayoría de abogados. Sí, yo creo que al principio estás para todo, como quien dice. Es que es imposible si no... Porque también cuando yo estudié la carrera no estaba tan especializado como ahora, y luego claro, con el tiempo te vas focalizando en un tema o en dos temas o en tres temas, pero tampoco puedes abarcar
todo lo que te entra. O sea, porque que mucho abarca, poco aprieta al final. Entonces estás de centrar en un tema o dos y estudiarlos y hacer lo mejor posible para el cliente. Y aparte, ese perfil suelen ser los que acaban abandonando, dejándolo o absolutamente quemados ya a niveles que conocemos todos. Quemados hay muchos. Luego hablaremos de qué hacer para no quemarse. El síndrome del burnout. Dejarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, en el fondo la profesión es satisfactoria también, ¿eh? Cuando las cosas te van bien y ves que la gente está contenta, es muy satisfactoria. Lo decía un compañero que había que también que celebrar las victorias, que esto no lo hacemos. Siempre. Es verdad que pasamos de una cosa, bueno, esto lo hemos ganado, estimatoria, y te focalizas más en lo que has perdido y te están machacando por lo que has perdido que celebrar lo que te ha salido bien. Es cierto. Y te digo una cosa, tú, iba a decir una burrada, pero se me había olvidado. Puedes decirla, Edu. No voy a decir. Bueno, pues. Tiene que ser excitante, vamos a decirlo así, ganarle a un banco. A ver, claro, es David contra Goliat. Lo que pasa es que los bancos, por suerte para nosotros y para el público, para la gente, para el consumidor, por suerte nuestros tribunales ya han creado una jurisprudencia que nos permite ir contra los bancos. Si no, no podríamos ir contra ellos. O sea, al final les ganamos, pero porque tenemos una herramienta, que es lo que nos ha facilitado pues el Supremo no hace mucho, bueno, pues muchas jurisprudencias nos ha facilitado poder ganar a los bancos. Pero sí, claro, que da satisfacción, porque aparte los bancos tienen pues sus despachos de abogados, pues pues no daré nombres famosos, pero son los ilustres despachos de abogados. Entonces, claro, tienen muchos más medios que el despacho al uso de que tenemos aquí en Palma. Y sí, te da satisfacción, la verdad que sí. Nosotros tuvimos aquí unas juezas, que desde aquí saludo, que hicieron un apunte muy interesante de cuando venían despachos grandes, ¿no? Defendiendo en este caso a entidades bancarias, que se sorprendían de la mala calidad jurídica que tenían muchas veces esos despachos, ¿no? Por el movimiento de gente. Sí, bueno, también, a ver, yo no digo que sea mala calidad, porque todo el que trabaja en ese despacho ha sacado la carrera, tiene unos años de ejercicio, pero sí que es cierto que estos despachos, bueno, todos lo sabemos, pues le llamaré machaca, como cuando yo era un machaca del 2004, pues es lo mismo, tienen sus machacas y al final el machaca es el que te envían a hacer las vistas o las audiencias previas o lo que sea. Entonces, claro, no te mandan al señor X, al jefe del despacho, a hacerlo. Entonces, quizá por eso la jueza esta, pues se refería en este sentido, entiendo. Dentro del derecho bancario, para que la gente que nos está viendo lo pueda ubicar un poco, ¿qué son las cosas que se suelen hacer? ¿Cuáles son las materias que se tratan? A ver, yo lo que más estoy tratando ahora es el reclamar los gastos hipotecarios que en su día se pagaron al constituir un préstamo hipotecario, que nunca deberían haberse pagado y que los bancos cobraron a todo hijo de vecino. Entonces, pues los gastos serían la notaría, los gastos de notaría, del registro de la propiedad, la gestoría y la tasación, que son gastos que te impuso la entidad bancaria para constituir el préstamo. Entonces, todo el mundo, hasta el año 2019, que se cambió la ley hipotecaria, todo el mundo que tiene una hipoteca hasta abril 2019 tiene derecho a reclamar esos gastos y les van a devolver esos gastos a todos. Siempre. Cuando te refieres a todo el mundo, para que la gente lo entienda, ¿tenemos un periodo máximo de...? No, la nulidad de la cláusula abusiva, pues al final todo viene porque son cláusulas abusivas, esa nulidad no prescribe. Entonces, durante una época no estaba consolidada el tema de la prescripción, pero de la restitución del dinero. Entonces, ya finalmente, gracias también al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya se ha consolidado que ya la restitución prescribe a partir de los... Es que es un poco rollo para el público escucharlo, pero bueno, que todo el mundo lo puede... Que lo pueden reclamar, que no... Sí, es un rollo jurídico pero que todo el mundo lo puede reclamar. Y todo el mundo recuperará, y con intereses desde que se pagaron esas facturas. Es decir, si tú constituiste un préstamo en el año 2000, te van a devolver lo que pagaste por esas facturas y además con el interés legal desde el año 2000, con lo cual también es un plus. Que a veces puede superar al... ¿O no? El interés legal es muy pequeñito, pero bueno, algo es algo. Más o menos, ¿qué cantidades? En una hipoteca media, ¿de qué cantidades hablamos de gastos que se pueden recuperar? A ver, mínimo unos 1.000 recuperas. Si tienes las facturas de todo, la tasación suele ser bastante importante también, que es lo más difícil de conseguir, la tasación. 1.000, 1.200, 1.500, alguno que haya pagado, depende, cada uno ha pagado lo que ha pagado, no es lo mismo
constituir un préstamo de un chalet de 1 millón de euros que de un piso de 250.000. Entonces, claro, la factura notaria no es la misma, la factura del registro no es la misma, pero como poco 1.000 euros se recuperan, 1.000 y algo, sí. ¿Y a día de hoy los bancos siguen asesorando correctamente a los clientes o son una agencia comercial que venden productos? Bueno, y la pregunta ya te la tiro ahí. Yo ahí no puedo entrar. Cómo asesoran los bancos a sus clientes, no lo sé. O sea, yo puedo hablar de mi experiencia como cliente de banco, que todos tenemos que tener un banco es obligatorio, por narices, pero claro, lo que sí que hacen los bancos es que los bancos lo que no han hecho es devolver el dinero de mutuo propio al cliente. Podrían decirles, oiga señores, ustedes constituyen esta hipoteca, les vamos a devolver el dinero. Eso no lo han hecho, ni lo van a hacer. Porque yo creo que los bancos lo que juegan es tienen un ratio, digamos. Entonces, de las millones de hipotecas que se han constituido hasta el año 2019, reclamar, pues quizá están reclamando el 10%. Pues ese 90% que no reclama, todo ese dinero que los bancos han ganado y están ganando, siguen ganando. Entonces, el banco no te asesora en ese sentido. De hecho, siempre mandamos una reclamación extrajudicial al banco previo a interponer una demanda, y los bancos siempre están mareando la perdiz, como quien dice. O sea, complicado que te digan, sí, te los devolvemos mañana, ten. No obligan al cliente, no suelen. Porque saben también que de esas reclamaciones extrajudiciales hay un porcentaje que llega a los tribunales. Claro, ¿por qué no? Claro, muchas veces también algunas entidades te dicen, pues sí, podría estar prescrita la reclamación, te dan largas, como tú bien dices, para echar atrás al cliente. Porque, claro, te has ido a contratar a un abogado, piensas, el abogado me va a costar más lo comido por lo servido, entonces mucha gente se echa atrás, como tú dices, pero también la gente tiene que saber que al final al banco le condenan a pagar las costas. Las costas es los honorarios del abogado y del procurador que la ley te obliga a contratar para interponer la demanda, con lo cual al cliente no le cuesta nada, pero eso el banco no te lo dice, para que el cliente no les reclame. Exactamente. Sí, ¿Y una vez te ha pasado tener que, ganar un banco y aún así que el banco no pague? A día de hoy, alguna ejecución hemos tenido que presentar para que el banco cumpla con la sentencia de instancia, sí, pero poco, normalmente cumplen. Yo creo que más que por no querer cumplir es porque van desbordados por muchos temas y a veces se les escapa alguna cosa. Es mi opinión. Hemos hablado de gastos hipotecarios. ¿Qué otras materias hay o qué otros asuntos suele llevar? Un tema, pues las famosas tarjetas revolving, que esto también... Explícanoslo porque sí, esto es... yo por lo menos no tengo ni idea. Bueno, la tarjeta revolving, hablando claro y para que la gente nos entienda, es la típica tarjeta que tú te ibas a IKEA, a Carrefour, hay muchas más, que son como las más famosas, que te viene la típica chica, el típico chico que te dice, te ofrezco esta tarjeta, solo vas a pagar 30 euros, 40 euros al mes es una tarjeta que te venden, que tú solo vas a pagar 30 euros al mes y que puedes comprar lo que quieras pagando 30 euros al mes. Lo que pasa es que estas tarjetas al final siempre las estás pagando, nunca estás amortizando el capital que estás disponiendo, sino que estás pagando sobre comisiones, intereses, entonces nunca acabas de pagarlas. Estás en un bucle durante toda tu vida, puedes estar en un bucle. Entonces, al final mucha gente deja de pagarlas y luego les interponen demandas, reclamando. Yo tuve una señora que le llegó una demanda, un juicio monitorio, una entidad que es la típica entidad que compra un crédito, ¿no? Intrum, hay muchas. Y le reclamaban 10.000 euros aproximadamente. Entonces, nos opusimos diciendo que esto era abusivo, etc. Sí que es cierto que hicimos un peritaje económico, cogimos una pericia económica y nos salía que esta señora había pagado mucho más de lo que había dispuesto, para que nos entendamos. Entonces, con ese peritaje le salía a devolver dinero a esta señora. O sea, no solo no tenía que pagar 10.000, sino que finalmente condenaron a la entidad a pagarle a ella unos 350 euros que había pagado de más. O sea, anuló el contrato y se le tuvo que devolver dinero. O sea, de pagar 10.000 a que te paguen a ti 350 euros. Pero bueno, es que hay 10.350 diferencia entre una cosa y la otra. Eso es una tarjeta revolving. ¿Son por los intereses? ¿Porque son altos o por cómo están montadas? Bueno, primero que el interés es abusivo. Es un interés del 22, 23, es una barbaridad. Y lo que hacen es engañar. Normalmente las tarjetas revolving se venden a gente, digamos, más vulnerable.
Entonces, tú te crees que vas a pagar poco, pero al final estás toda tu vida pagando. Entonces, para mí es una estafa en toda regla, pero bueno, son estafas legales. ¿Está tasado el tipo de interés para el cual sí o sí puede ser abusivo? Bueno, el Supremo lo estableció y de hecho hace poco lo rebajaron lo que sería la usura, se rebajó. Pero, digo, están en 22, 23 el tipo de interés. Sí. Entonces es usura, es la usura de toda la vida. Sí. Es decir, cualquier persona que tenga tarjeta de este estilo, en general, hay que ver el contrato, claro, sí, casi todas son con intereses usurarios. La clave es lo que tú has dicho, esta venta se realiza por una persona sin ningún tipo de formación, que no sabe absolutamente nada de esto y que le está, entre comillas, metiéndole un gol al consumidor. Sí, pero bueno, es evidente, y sobre todo un consumidor vulnerable. Pero aparte, esa información que tú dices, que esa persona que está en Carrefour o en Ikea o en donde sea vendiendo esa tarjeta, en las entidades bancarias tampoco te dan la información, ¿eh? O sea, no es un tema de tal. Tú te vas a un banco, por ejemplo, con las famosas hipotecas multidivisa, que es imposible que alguien de un banco, o veo muy difícil que alguien de un banco te sepa explicar cómo funciona una multidivisa, porque es imposible. Es una operación matemática alucinante. Es decir, o sea, si no es un economista experto en la materia, ni el banco te la va a explicar. O sea, que venía de un producto que ni ellos mismos entendían y evidentemente el cliente tampoco. Es imposible, porque es que es muy, muy, muy difícil. Yo no lo entiendo. O sea, la operación matemática que hacen, yo tampoco la entiendo. Entonces, cuando tenemos que firmar un contrato de este estilo con una entidad bancaria, ¿tú qué recomiendas? Aparte de leerlo, ¿no? Que entiendo, pues que... Lo que pasa es que el problema de la entidad bancaria, creo, que es que te obligan a firmar las cosas. Es un sí o sí. Sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Claro, tú puedes ir ahí, puedes pedir una hipoteca, pero te empiezan a poner sus condiciones. Y al final, si tú quieres comprar una vivienda, pues te vas a tragar sus condiciones. Entonces, claro, por ahí van los tiros. Pero claro, evidentemente es mejor asesorarse siempre. Pero si te asesoras bien, probablemente no llegarás a firmar. Entonces... Has de valorarlo y luego sí que quizá puedes ir contra ellos. Primero firmas y luego pues a lo mejor lo puedes luchar. Sí, porque al final has firmado una cláusula nula que posteriormente ya puedes reclamar, pero para acceder a ese crédito pues no te quedan más cáscaras. De hecho, por ejemplo, los gastos hipotecarios, pues la gente... A ver, claro, no se sabía en el año 2000 este problema, pero si tú le impones unas condiciones al banco, no te van a firmar la hipoteca. De hecho, ellos te obligan a, pues, has de contratar, has de domiciliarme la pensión. La pensión no, porque la gente con pensiones ya no constituye hipoteca normalmente. La nómina. Has de coger la tarjeta de crédito, no sé qué, el seguro de vida. También, que hubo una época que te obligaban a pagar el seguro de vida de antemano, que también era anulable, se anulaba y se recuperaba. Alarmas también a veces. Sí, bueno. Lo que tú has dicho, al final te venden millones de productos. Algunos también te vende electrodomésticos. Es así. Tostadoras, planchas, pues es lo que al final el banco es un negocio. Sí, es un business. Es un negocio. Y es un buen business, gana mucho dinero. Has hablado de hipotecas, obligatorio preguntarte por el tema de las cláusulas suelo. ¿Esto cómo está? ¿Desaparecido? ¿Siguen habiendo? No, a ver, cláusula suelo. En la cláusula suelo, ¿ves? Ahí sí que tengo que decir que los bancos de oficio, o sea, ellos por sí mismos, ya comunicaron a los clientes que tenían una cláusula suelo y que tenían derecho a ser restituidos por lo que habían pagado además por la cláusula suelo. Puede quedar alguna ahí residual, pero yo hace mucho tiempo que yo no me encuentro. Porque los bancos ahí cumplieron. Así como con los gastos hipotecarios no lo hacen, o con la revolving no lo hacen, o con, yo qué sé, con las estafas, el phishing, esas estafas que se hacen con telefónicas, tampoco lo hacen. Sí, eso te podemos preguntar. ¿Qué responsabilidad tienen los bancos cuando un cliente sufre una estafa y ese banco no ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas? Todas. Tiene toda la responsabilidad. Es que eso toda. Es habitual que el cliente, hay que explicarlo porque el cliente no lo sabe, que normalmente van a policía, esa denuncia por estafa no va a ningún lado, no se va a descubrir al que ha estafado, que está en Ucrania, que está en Rusia, está en un tercer país, es imposible, olvídense, señores. Sí. Pero el banco, si no adopta las medidas, puede tener responsabilidad, ¿no? Explícanos un poquito el tema. Tiene toda, y de hecho los bancos, cuando mi casuística es que sí que están cumpliendo cuando has de presentar una denuncia, le haces una reclamación, el banco está cumpliendo.
Pero, por ejemplo, también os puedo decir, ahora que tengo una demanda en marcha contra una entidad, no daré nombres, porque con denuncia, con reclamación, etcétera, no han querido responder. Y es bueno, 2 cargos en una tarjeta con 3 minutos de diferencia de 1.500 y 400 de una empresa desconocida que no existe, pues es y sin una autorización del titular de la tarjeta. Y el banco no les condenarán a devolverlo. Sí, pero de momento no lo han querido volver. Sí, porque está claro que la operativa de ese cliente no sería la habitual de hacer 1.500, 3 minutos. O sea, algo, y aparte, notorio. Y además, de memoria te digo que además esos cargos fueron a las 9:50 de la noche y a las 9:53 de la noche. Que no, ningún sentido en la operativa. No estás haciendo una operación de este tipo, y si harías una, no harías 2 seguidas. Con 2 minutos de diferencia. Claro. Es absurdo. Es decir, que no hay una negligencia grave del cliente, no ha dejado las claves a la disposición del tercero. Que va. Sí. Pero bueno, normalmente sí que responden, ¿eh? También hay que decirlo, que suelen responder a esas. Bueno, porque ha habido un cuerpo jurisprudencial también al respecto y... Pues que al final, por suerte para todos nosotros, al final tienen que responder. Si no es porque quieren, sino porque les obligan. Exactamente. Entonces, hablando de responder, IRPH, que esto sé que está por el TJUE por ahí. El IRPH es otro tema complicado, porque el IRPH ahora se ha vuelto a reabrir. Ha estado muchos años paralizado porque se estaba pendiente de una sentencia. Entonces ahora de hecho, antiguamente en Palma todos los temas bancarios llevaba el juzgado de instancia 17. Ya hace unos años se empezó a repartir por todo. Y me consta que en instancia 17 hay un buen atasco de demandas de IRPH. Que ahora empezarán a... Esto, si nos puedes explicar un poco... ¿Qué es? ¿El qué? ¿El atasco? El atasco sabemos lo que es porque lo vivimos cada día. ¿Qué es la hipoteca IRPH? Bueno, nosotros, la mayoría de hipotecas que se hacen en España se hacen con el Euribor, ¿vale? Pero durante X, en vez de aplicarse el Euribor, que de hecho las hipotecas, si te pone Euribor y en sustitución de Euribor, otros tipos de interés, digamos. El IRPH sería eso. Vale. ¿Qué pasa? Que en vez de usar Euribor se hicieron esas hipotecas con el IRPH, que era perjudicial para el consumidor. En vez de hacerlas con Euribor se hicieron con el IRPH. Y todo eso, claro, al consumidor, como hemos dicho antes, si tú quieres la hipoteca y el banco te impone el IRPH, yo no me entero si soy una persona que no tengo conocimientos financieros, si es Euribor y IRPH, qué consecuencias tiene uno o qué consecuencias tiene el otro. Entonces, claro, pues pasaron por el aro y constituyeron con IRPH. Entonces, tienen derecho a reclamarlo. Claro, esto es lo que te iba a decir. Ahora, toda la gente que nos está viendo, que está pensando, pues yo me pasó esto, yo firmé en el banco porque me dijeron firmar, sí, y no saben si tienen cláusulas sobre el IRPH. ¿Esto qué le recomendarías? Lo que te recomendaría es que contacte con un compañero, con un abogado, y que les revise las hipotecas, los préstamos. Y ahí, a ver, ellos lo pueden ver en casa. Te pones las cosas, ¿se aplica IRPH o se aplica Euribor? Ahí lo verías. La cláusula suelo es más difícil verla. Ya. Pero claro, contactar con un profesional que te asesore, que te estudie el contrato de préstamo. Sí, porque además esas escrituras normalmente parece, para alguien que es lego en derecho, están escritos en arameo, porque ven... Por eso, claro. Es que te traen las escrituras y dicen, mira, yo no entiendo nada de lo que pone aquí. Claro, y tú cuando firmas una escritura en la notaría, el notario cumple con su tarea, no te engaña a nadie, pero tampoco te están explicando exactamente lo que estás firmando. Claro. Entonces, tú dices, es arameo, hebreo, le puedes llamar como quieras, porque es que es muy complicado, o una lengua muerta. Entonces, sí, yo aconsejaría pues acudir a un profesional, que para eso estamos los abogados, incluso economistas. Un economista también te puede mirar. Para la firma de hipoteca ahora hay que hacer como un test previo, te tienen que dar una información previa obligatoria. Y al final esto muchas veces lo que provoca es que te dan una serie de información que no entiende nadie, sinceramente. Pero es que es difícil entenderlo. Es difícil. Sí, sí. Comisión de apertura. ¿Es legal, no es legal? Ahora mismo es legal. Ahora mismo es legal. Ahora mismo es legal. Durante un tiempo se estuvo devolviendo. Tengo clientes que la recuperaron y de repente, de un día para otro, nuestro fantástico Tribunal Supremo las validó. Las validó entre el 0,25 y el 1,5. Entonces, te diría que es el 99% de hipotecas tienen la comisión de apertura entre el 0,25 y el 1,5. Y ahora más. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tengo una clienta
que tenía un 2% de comisión de apertura. Esta señora ha recuperado la comisión de apertura. Porque está por encima de los márgenes que ha establecido el Supremo. Sí. Exactamente. Pero es una excepción, porque casi todas están dentro de esos parámetros. Pero si nos fijamos, al final el sistema es un poco perverso. El cliente necesita financiación, sí o sí. Para comprar una vivienda habitual hoy en día en una capital provincia sin financiación pues es bastante complicado. Ha de firmar esas cláusulas que muchas veces son abusivas y por ende son nulas. Para mí lo es la comisión de apertura. Luego tiene que reclamar en vía extrajudicial y judicial. O sea, si te fijas, es... Sí. Sistema... No, y te digo, a mí personalmente, con mi hipoteca, pues yo soy de los que tenemos hipoteca. Tú y todos. Yo reclamé la comisión de apertura de la mía y en el íter de mi demanda salió la sentencia del Tribunal Supremo y a mí, por ejemplo, ya no me la devolvieron. Me pilló entre medias mi comisión de apertura. Y es más, la mía ya es cosa juzgada. Yo no podría reclamarla en un futuro si se reabriese la posibilidad de reclamarlas. Porque ya me han dicho que era válida, con lo cual no puedo reclamarla. Pero la gente que no se ha reclamado o que se ha desistido, porque de muchas se desistió, sí que tendrá derecho a reclamarla. Pues yo confío que algún día se reabra. Porque esto de que te digan que te cobramos 2.000 euros por el estudio de la hipoteca, porque al final la excusa es que es un estudio por constituir la hipoteca, que es una tontería, porque para eso tienes un trabajador para que haga, que tiene que estudiar, es tu trabajo. Entonces, yo creo que confío que algún día se puedan volver a reclamar. Sí. Espero. Pero bueno, y tantas otras cosas que pasan en derecho, sobre todo en tema contencioso, de gente que recurrió en su momento, esto es firme, entonces gente que se va introduciendo y va reclamando esas cantidades y las gana, pero el que recurrió y perdió, pues lo siento, pero el caso es idéntico, pero usted lo ha perdido. Sí, a nosotros, en un despacho que yo estaba, nos pasó con el tema de los bonistas del Banco Popular, de las acciones del Banco Popular. Tuvimos un caso bastante curioso, que eran dos hermanos que habían invertido en acciones del Popular. Uno recuperó y el otro no recuperó, porque justo uno se dio más prisa, uno se presentó antes y aparte el juzgado fue más rápido. Pues uno recuperó y el otro no. Claro, ¿cómo le explicas al cliente que Juan ha cobrado y Pedro no ha cobrado? Esto es lo más Juan difícil. Pedro, pero no recuerdo los nombres. Mismo caso, misma familia, mismo todo. Pero no tiene explicación. Claro, pero diferente proceso, claro, eso es lo más difícil de explicar. No tiene explicación, pero pasa. Sí. Y aparte que era, cuantías importantes, no eran 1.000 euros invertidos, más de 30.000. Sí. Y pasa no solo en esta jurisdicción, pasan un poquito. Pasan todas. Sí. Todas. Hay veces que te cuesta mucho explicar al cliente las decisiones judiciales. Para mí es de una de las cosas más complicadas de explicar. Bueno, el famoso dicho de pleitos tengas y los ganes, ¿no? Por ahí van los tiros. Pues. Bueno, pero nunca sabes a qué atenerte. Claro. Se los gana todavía, pero si es una resolución que encima el cliente percibe como injusta, complejo. Ya. ¿Cómo es la relación con el cliente bancario? Para mí muy buena. Es muy buena porque realmente el cliente siempre está satisfecho porque todo el mundo está recuperando los gastos, por ejemplo, o el tema del phishing, al final lo va a recuperar, entonces el cliente se queda contento, con lo cual es buena. Sí. ¿Y la relación con los bancos? No tengo ninguna. El banco. No tengo nada ni los buenos días. No, con el banco, podrías decir con los compañeros que llevan a los bancos, que también es buena, porque al final todos nos conocemos, pero con los bancos en sí, más allá de sus contestaciones por email, no tienes, o por carta al cliente que no tiene derecho a recuperar o lo que sea, poco más. Ejecuciones hipotecarias, porque vivimos un boom cuando la crisis y tal. Esto a día de hoy, ¿cómo está? Y sobre todo, la gente que a lo mejor está pasando una mala situación económica, que recibe llamaditas del tipo de si no pagas la hipoteca te vamos a ejecutar, te vamos a echar y tal. A esta gente, ¿qué se les dice? Es complicado, porque cuando ya estás en esa situación de impago, pues es complicado. Hombre, yo lo que diría, lo que haría es hablar con el banco, intentar llegar a un acuerdo con el banco. Porque al final, si el procedimiento va para adelante, pues te van a ejecutar. Hay un número de cuotas que, si no las pagas, dé opción a la ejecución. A partir de la primera cuota que ya no pagas, te pueden ejecutar. No. A partir de la primera no te van a ejecutar. Te mandarán, te llamarán
Entonces sí que al banco no le interesa tampoco ejecutar una hipoteca, con lo cual el banco en este caso siempre va a intentar llegar a un acuerdo, te puede firmar una carencia, puedes hacer otras cosas antes de ejecutar. Al banco yo creo personalmente que no le interesa llegar al punto de ejecutar, subastar, lo que sea. No. Bueno, a día de hoy siempre es mejor. Sí, comentando lo que dice Juan, no creo que no interesa porque con la 1.13, el tema de la vulnerabilidad de primera vivienda para constituir, bueno, hasta el 28 están suspendidos muchos lanzamientos, entonces claro, en ese aspecto yo creo que tampoco... Sí, pero la pregunta que he hecho es... Se puede meter en un... No, pero económicamente yo sinceramente creo que no les interesa. No les interesa, pero esa pregunta... Y el banco al final va al dinero, o sea, económicamente no le... Recibe la llamadita de no me has pagado la cuota, piensa que te vamos a ejecutar la hipoteca y no sé qué. Bueno, pero por ejemplo, mira, bien traída la pregunta, porque cuando tú no pagas la hipoteca, en los contratos de préstamo hipotecario tienes una cláusula, una comisión que también es abusiva, que es la comisión que se llama imposiciones deudoras por recibo impagado, que a lo mejor son 20 euros, 25, 30, 40... 50 euros. Si tú dejas de pagar una cuota, el banco te cobra esos 50 euros o 40 por el impago. Esa comisión también es abusiva y puedes reclamar que te la quiten de la hipoteca y que te devuelvan ese dinero. Sí que es cierto que si dejas de pagar muchas, al final te van a ejecutar. Pero por una o dos o tres, a lo que voy, te cobran esa comisión que podrías pedir que te la devolviesen. Es que sí, que si no pagas ninguna, al final te van a ejecutar, vas a tener que llegar a un acuerdo de alguna manera, porque si no al final te van a quitar la vivienda. Reforma procesal, la 95. Ya tardaba. ¿Cómo lo estás? Juan Carlos tardaba un montón en sacar esto. ¿Cómo lo estás viviendo? Más allá de que los más, que a lo mejor a ti particularmente tampoco mucho. A ver, para mí, por ejemplo, el tema de consumidores no es necesario, con lo cual para mí eso no me repercute. Te salvaron en una disposición porque estaba ahí. No sabían si también vamos aquí a que medien. No me repercute el tema de derecho bancario, pero a ver, en otras materias sí que repercute, claro. Sí. Entonces, lo que a mí yo lo tomo más la reforma es cuando voy al juzgado a preguntar, porque realmente, que esto es muy reciente, pues yo creo que casi todos los compañeros vamos perdidos. Pero perdidos es perdidos. De hecho, yo anteayer, estaba en el juzgado y el compañero que venía a hacer el acto que hacíamos juntos, yo lo veía desde la planta de arriba, buscando por todas las salas dónde tenía que ir. Y a mí me pasó lo mismo, vas un poco a ciegas. ¿Y qué te parece esta reforma? A ver, no la puedo valorar todavía. De momento me parece mala. Pero... En teoría debería ser para bien, no lo sé. Sí, a nosotros abiertamente, no en pleitos bancarios, pero en el resto de pleitos civiles, mercantiles, la obligación de mediar nos parece una barbaridad. Bueno, y de hecho, a ver qué dice el Constitucional ahora. Esto lo acaba, esperemos que tumbado, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Para mí es te diría una pérdida de tiempo. Pierdes tiempo porque te obligan a perder un tiempo que puede ser muy valioso. Exacto. Y aparte sin llegar a un fin, digamos. O sea, al final te vas a ir a tener que demandar seguramente. Sí. Y se lo decíamos siempre al legislador. Oiga, que los abogados ya hablan muchas veces, ya hablaban antes. Claro. Ya hablaban antes de esta reforma. Sí, pero el legislador, ¿quién legisla? Es abogado, ¿no? Esta persona. Bueno. De algo sabría, tiene que saber algo de a mí me cuesta mucho creer que sabe, pero bueno, al margen de partidos políticos y tal, para mí es que lo que han hecho es gastar mucho dinero en carteles. Todos los carteles de todos los jugadores de España los han tenido que cambiar. Y los teléfonos, sí. Todo. Entonces, por ahí ya nuestro dinero se va a otras cosas que al final la gente de a pie no notas mejorías. Si nos vamos a problemas, gente con problemas económicos y tal, muchas veces se habla de la ley de segunda oportunidad. ¿Qué es esto de la ley de segunda oportunidad? A ver, Edu, yo es un tema que no trato, la segunda oportunidad. Pero, hombre, lo que te permite es cuando tienes un grado de endeudamiento, o sea, lo que vendría a ser en un estado de insolvencia, pues es una opción que tiene la gente para quitarse esa deuda, hacer como una quita de la deuda, digamos. Sería una quita de la deuda. Pero ya te digo, no es un tema que yo trate, es una oportunidad.
Tendrás que invitar a tu programa a un especialista. Nos lo apuntamos, especialistas en segunda oportunidad. Sí, porque se habla mucho en redes sociales. Se habla mucho, te preguntan. Sí. De hecho lo hablan de manera frívola, fácil, esto se puede hacer. Es decir, es un procedimiento complejo, no han mirado requisitos. Sí, es decir, sí, ya te digo, yo no me he dedicado, pero es para mirarlo bien, ¿eh? Que hilando con esto. Y seguramente mucha gente se está pudiendo respirar un poco gracias a la ley de segunda oportunidad. Efectivamente. Pero no, hilando con no esto, estás ahogado. Hilando con todo esto de la publicidad un poco llamativa en redes sociales, ¿qué opinas de esto? De soluciones mágicas para problemas complejos. Dadas por despachos y no despachos. Cuidado. Soluciones mágicas. Porque soluciones mágicas no hay. Correcto. Pero sí que es cierto que hay cosas que sí que son verdad. Por ejemplo, lo que hablamos de los gastos, que mucha gente no lo sabe, que los puede recuperar. Si tú se lo cuentas a alguien, te va a decir, ¿qué va? Esto es una tomadura de pelo. Pero es que es verdad, es la realidad. Te van a devolver el dinero. Lo que pasa es que, creo también que los abogados, en cierto modo, y por muchos motivos, pero por la tele sobre todo, no tenemos una fama no tenemos muy buena fama. O sea, tenemos esa fama de, sobre todo por lo que digo, por las películas que vemos de Estados Unidos, tenemos fama de que a lo mejor queremos aprovecharnos o que podemos decir cosas que no son, etcétera. Pero sí que es cierto, estas cosas son reales. Entonces, igual tenemos que cambiar un poco la percepción que se tiene en general del abogado, que no suele ser muy buena, es verdad. Correcto. ¿Y por qué crees que no esta percepción? ¿Por qué crees que ¿es culpa nuestra? Bueno, en parte alguna culpa tendremos, pero también por lo que te digo, por las películas, las series. Al abogado siempre se le pone como una persona sin escrúpulos, que solo va a sacarte el dinero. Entonces, claro, la gente desconfía, porque lo has visto en muchísimas infinidad de películas o series. Sí, que te va a defender. Creo que los dos estaríamos, los tres, o sea, los dos estaréis de acuerdo conmigo. Es correcto, que te va a defender a toda costa, que va a violar normativa, y no, aquí tenemos un código ontológico, un estatuto, aquí es todo mucho más formal y bueno, no podemos hacer según qué barbaridades. Sí, pero claro, no sé si os veíais Los Simpson. Bueno, pues en Los Simpson había un abogado y era ese estilo, era un trepa, bueno, un picapleitos. Pero muy trepa. Entonces, claro, dices, no me acuerdo cómo se llamaba, pero claro, todos. Y habla del mundo sin abogados, que es un mundo de todo el mundo feliz y abrazándose. Pero claro, al final todo el mundo se queda con esa percepción de, joder, los abogados sois todos unos etc. O sea, no voy a decir la palabra. Sí. Pero bueno. ¿Y tú qué percepción tienes del resto de...? Ya que se ha abierto el melón, vamos a ir por ahí, ¿no? A ver, en general tengo buena percepción. Siempre te encuentras alguno que no es tan simpático, tan empático o buen colega, diría buen colega. Pero en general yo tengo buena. Mi experiencia siempre ha sido buena. Salvo con alguna compañera. ¿Crees que somos un tipo, porque ahora hablaremos de esto, pero somos un tipo de profesional que se echa encima el problema del cliente y se lo lleva a lo personal y luego esto, a lo mejor por eso genera mal ambiente con otros compañeros? Sin ninguna duda. Yo creo que es un error que casi todos cometemos, que lo llevamos al tema personal. Como una victoria es mía la victoria, no es del cliente, sino es como un reto, ¿no? O parece. Entonces, y no vale todo ni por ganar, ni por conseguir un cliente, etcétera. Para mí, desde mi punto de vista, a mí no se me ocurre hacer según qué, o decirle según qué a un cliente tirando o echando... sí, quejándose otro compañero. Sobre un compañero. Sí. Y luego yo creo que hay compañeros que no entienden que muchas veces cada uno está en su postura, tiene que defenderla y que no pasa nada. Es decir, claro, que muchas veces que es el cliente el que nos está... Sí. Y claro, llegas a un juicio y te saludas y te despides con súper normal, como colegas. Pero a mí me ha pasado con alguna, especialmente, que no. Que es un tema personal, digo. Pues no he entendido. No es un tema personal, es tu profesión. O sea, tendrías que... El problema no es tuyo, es del cliente. Claro. Pero por captarlo, por hacer más o por lo que sea, te puede entrar también al tema personal con el compañero. Con lo cual...
Y que el cliente tiene derecho a defender lo suyo. Pero bueno, Previa advertencia incluso, aunque sea, pero tiene derecho en el mundo a que le... Pero bueno, también tenemos la opción de presentar una queja en el colegio de abogados contra el que sea o la que sea y que quede constancia de la mala praxis, porque al final es un poco, le llamaría mala praxis, no con su cliente, sino con el compañero. O sea, el código deontológico que hablabas está para algo. Sí. Sí, además hay un capítulo muy claro entre las relaciones entre los compañeros. Sí, no, y alguno se lo pasa por el forro. Sí, puede no contestar también cuando lo toca. Bueno, pero eso no, yo creo que nos pasa a todos, porque al final todo el mundo va nos tenemos que atender preferentemente, ¿no? Y el teléfono, yo reconozco que a mí el teléfono me colapsa un poco, me agobia. ¿Cómo lo gestionas? Porque esto es lo que nos pasa un poco a todos. Pues como puedo, porque es verdad que me agobia. A veces lo reconozco y digo, ostras, el teléfono lo necesitamos para todo. Pero si pudiese lo dejaría aparcado felizmente, varias horas. Pues que llevas un ordenador en el teléfono. Todo. Lo que hablamos de los bancos, para pagar cualquier cosa vas con el teléfono, las cuentas, transferencias, todo. Nos obligan a tener bancos también. Correcto. ¿Cómo gestionas el estrés? Porque nosotros nos gusta siempre una parte hablar del síndrome del burnout, porque muchas veces nos pasa la vida por encima y hay que tener un pequeño refugio. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Qué haces? A ver, yo por suerte creo que no me estreso mucho. Por suerte, pero a ver, pues haces deporte, estás con los amigos, con la familia, pues, pero sobre todo a mí me libera mucho el estrés, si lo llama el estrés, el hacer deporte. Sí. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de abogados? Estos que... Buena pregunta. Salen así, que ya viven con que ahora te preguntaré, pero ya viven con la inteligencia artificial, ya están a otro nivel. Yo es que el tema de la inteligencia artificial a día de hoy tampoco no lo uso. Todo el mundo me dice que hay que usarlo, que va muy bien, que prefiero pensar y desarrollar y escribir yo, pero bueno, será una herramienta bestial. Sí, seguro. Y si las nuevas generaciones vienen con la inteligencia artificial, al final te hace pensar menos. Si lo piensas, te lo dan todo mascado, todo hecho. Entonces, si todos usásemos eso, ¿para qué estamos los abogados? Si te lo va a hacer toda la IA, ¿qué hacemos nosotros? Más allá de darle unos parámetros y que te redacte una demanda, que te redacte un burofax, yo qué sé, todo lo que hacemos nosotros, que siempre has pensado y has redactado y te lo has currado, ahora ya no hace falta. Nos podemos jubilar todos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que nos pasará por encima esto? A ver, tiene pinta. En algún momento, a no ser que las vistas, los juicios se hagan virtuales, no telemáticos, sino ya virtual, que manden un espectro tuyo o como se llame, tenemos que estar. Claro, yo creo que hay años tenemos que estar por narices, pero nunca se sabe. Yo creo que hay años de partido, porque si ya las vistas telemáticas, muchos juzgados no tienen los medios, ya no hablemos de vistas virtuales, porque bueno, esto en justicia, estamos en el siglo XIX, estamos todavía con el caballo, que de hecho la entrada no es con el caballo, claro. Es decir, es un poco así, es un poco... Pero bueno, así como esto evoluciona muy rápido, podrían hacer de cada uno un avatar, ¿no? Un avatar, exacto. Pero bueno, los jueces también. Sí. Una IA podría dictar justicia. Bueno, ya ha habido sanciones, ¿no? Claro, pero ya me refiero a que ni siquiera que tenga que estar el juez en sala, o pues se grabaría una vista y una inteligencia artificial con lo que ha escuchado pues dicta sentencia. Puede ser que llegue ese día, pero bueno, sería mucha gente al paro. Y el Estado no puede pagar tantas pensiones, desempleo, etc. Bueno, ya veremos. Bueno, yo creo que es un poco también el cambio que hubo yo no lo viví, pero de tomo a buscar todo por internet, jurisprudencia. Debía ser una porque eso debía ser también un choque para los compañeros más veteranos, de decir, de buscarlo todo en papel, a lo de hace muchísimos años, a tenerlo, bumba, la jurisprudencia que tú quieres, que abres comillas y te saca lo que tú necesitas. Yo soy de esa generación, de la VLEX, Claro. Eso fue un avance también increíble. No soy de la generación de coger los tomos gigantes. Claro, pues imaginémonos lo que era buscar la jurisprudencia de tal. Claro, sí. Bueno, yo estuve en un despacho que le tengo mucho cariño, que el jefe del despacho
cogía a su secretaria y le dictaba a toda la secretaria. Yo no sé si vosotros lo hacéis. No. Pero yo nunca he dictado ponte a apuntar o ya no máquina de escribir, pero casi. Entonces, son de otra generación que, claro, la jurisprudencia online ya debían flipar, pues imagínate. Ahora con la IA. Con la IA. Sí, sí. Yo creo que quien se adapte más o menos podrá llevarlo bien y que tampoco... Yo no soy tan catastrofista, no creo que sea la extinción, y sobre todo viendo cómo es justicia. Es que porque a veces no pensamos dónde estamos, en qué sistema, y es un sistema que vivimos en el 2002, es decir, que nos quedan muchos años porque no han espabilado y no creo que espabilen ahora. De hecho, con la ley de eficiencia procesal, pues lo que han hecho, bueno, el Ministerio de Justicia, como se llama la ley, esta, la 125, pues lo que han hecho es todo lo contrario, destrozarlo todo, alargar más plazos y crear un caos absoluto. ¿No creéis que si hay un cambio de gobierno, todo esto se va a tirar para atrás? Hombre, esperemos, si no lo tumba el Constitucional antes, esperemos que alguien ponga un poco de coherencia, porque desde tramitadores judiciales hasta funcionarios, hasta jueces, te están diciendo, es que esta no es la vía. Ya. Nadie apoya. De momento nadie está contento. Nadie. Porque tampoco se ha visto, es muy reciente, tampoco se ha visto el resultado al cual se debería llegar o conseguir, pero quizá no se llega porque a lo mejor tenemos suerte. Voy a decir, tenemos suerte, hay un cambio de gobierno y se tira para atrás. Bueno, con la mediación obligatoria llevamos casi un año y lo que se ha visto es que se dilatan los procedimientos y que es todo peor para el justiciable. O sea, así de claro, es que no hay más. Pero al final no se mira por el ciudadano de a pie, que ese es el tema. Que en teoría es para que el ciudadano, no para los abogados, los jueces, los fiscales o los secretarios judiciales, es para que la gente de la calle esté más contenta o satisfecha con lo que ve cuando acude a los tribunales, y es que no está pasando. Exacto, con el servicio público de justicia, que es un servicio público, no lo olvidemos. Cuando tú quieres que la ley te ampare, pues es que no te desampare ya, y lo que está haciendo es un poquito lo contrario. Más tiempo, más costes probablemente. En teoría es para que tenga menos coste, pero probablemente sea más coste. Ya, de entrada, sí, hay que hablar de una mediación previa, además del enfado monumental que se lleva el cliente con toda la razón, por si tiene un tío que le debe dinero, una tía que le debe dinero, y le dices, no, vamos a negociar primero, y te dice, yo no quiero negociar, yo quiero que me pague. Sí. Bueno, pero para eso ya se enviaba un burofax. Siempre. Y se hablaban las partes. Claro. Nunca... Que es lo mismo, pero ahora tiene que ser más con unos requisitos formales, claro. Y hazlo bien, porque si no, te lo voy a meter como excepción y ya veremos si... ¿Te van a admitir la demanda? Bueno, ya sabemos. Sí, a mí me ha pasado. Me han admitido... Sí, pero bueno, es que... Pero curioso, me han admitido una en tema bancario, que no deberían... Que también tiene bemoles. Claro, pues tú decías el asunto. Que vamos despistados y tal. Es que ellos también van despistados. No, claro. No saben a qué cosas aplicarán ni con qué criterios. Sí, pues la vuelves a presentar y caerá en otro juzgado y ese la va a admitir. Pero me ha pasado y dices, ostras, pues es que no es obligatorio. Claro. Exacto. También que la ley, en muchas cosas, lo decían aquí las juezas que vinieron de Valencia, no era clara. Es decir, con el tema de la recepción, la ley decía recepción de la oferta, vamos a ver, había un cuerpo jurisprudencial en cuanto a notificaciones fehacientes, lo que es una puesta a disposición, eso, las audiencias lo han modulado, pero había alguna instancia que decía, no, recepción, no puesta a disposición. Pues ya la tenemos liada. Sí, pero la recepción es muy complicado, ¿eh? Tú envías un burofax. Correcto. Muchas veces el burofax o no está entregado por desconocido, que a veces pasa, porque el empleado de correos no encuentra la dirección. O porque el demandador no quiere recibirlo. Esa es otra, o no lo quiere recibir. Entonces, ¿eso se considera recepcionado? En la mayoría de audiencias lo han modulado y entienden que sí. Pero había instancias que estaban inadmitiendo por ese motivo. Sí, no entregado. Sí. Pero por desconocido, no lo sé. No, por desconocido no. Por desconocido habría... Ahí está, claro, dices, ¿dónde lo envío el burofax? Sí. Pues la parte actora tendría que hacer, o sea, más costes, investigarle, ver las pruebas que tiene, ver dónde puedo notificarle, lo de siempre. No, pero es que a mí me ha pasado con dirección, sabemos que estás aquí, esta es tu dirección, pero el señor de correos pues no ha encontrado esa dirección y ya te pone desconocido. Un piso en Palma, no es que sea un sitio muy difícil de encontrar. Sí. Desconocido, yo, pues si te doy el número tal, piso tal, no entiendo cómo puede ser desconocido. Entonces ya no consta como entregado, porque no se ha entregado. No. Entonces, claro. Hay que intentar... Es un perjuicio para la gente. Sí, correcto, porque se juega, es decir, bueno, la interpongo, no la interpongo, espero, intento notificar de otra manera.
Bueno, en resumen, es un desastre. Es un desastre. Entre nosotros la percepción del es un poco desastroso, sí. Y además, ¿cómo le explicas al cliente, oye, mira, pues no, esto es justicia, tal, ¿no? Porque cuando acuden a ti siempre es con un problema, nunca es con... Sí. Pero bueno, nosotros ya entre compañeros, simplemente por seguridad jurídica, nunca sabemos, estás un poco que no sabes a qué atenerte en muchas materias, muchos temas, dices, ostras, de un día para otro te cambian el juicio verbal de una cantidad a otra. Te quitan... Claro, es tanta reforma, al final, va en perjuicio, para mí, de la gente. Has hablado de los cambios de señalamiento, yo te quiero abrir otro melón ahí, que es, porque se habla muy poco de esto y entre los compañeros lo hablamos mucho en privado, pero luego cuando tenemos que hablar públicamente de esto hablamos poco de cómo es el trato que recibe el abogado cuando llega a la Administración de Justicia, ¿no? Pues señalamientos, cambio de señalamientos, esperas eternas en las vistas. ¿Cómo percibes esto? Bueno, pues evidentemente lo percibo mal. Como mal. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada, una audiencia previa, estuve, pues la tenía a la 1, creo salía a las 2:30 del juzgado. Pero no salía a las 2:30 del juzgado porque durase 1 hora y media la vista, sino porque entré a las 2:05, 2:10 en sala. Con lo cual estuve 1 hora y 10 esperando para hacerla. Una vista de 10 minutos. Pues mal, porque nuestro tiempo, tanto sea para trabajar como para estar con la familia, para hacer lo que sea, pues también tiene un valor, ¿no? Entonces... Pero esto no ha cambiado, no tiene pinta de... Pero es que incluso a veces, os habrá pasado a vosotros, llegar al juzgado, tienes el primer señalamiento del día a las 9:05, 9:10, y por circunstancias, a lo mejor entras a las 9:40. Si eres el primero, ya no hay un retraso acumulado ni nada, pero esa media hora o 40, pues al final hace que todo se vaya acumulando detrás. O sea, que el que tenga la vista a la 1, pues a lo mejor entra a las 3. Pero bueno, son en determinados juzgados también, no en todos. Depende del titular. Sí. Claro, aquí volvemos a lo mismo de la falta de respeto, ¿no? Y de a lo mejor que con los reivindicativos que somos para algunas cosas, lo poco que nos unimos para otras, ¿no? Porque para aquí a lo mejor el colegio también tendría algo que decir. Bueno, porque a título individual a nosotros también nos da un poco de miedo tener que enfrentarnos, porque bueno, siempre puede perjudicar correcto, claro. No puedes perjudicar al cliente, todo. Entonces, claro, pero tenemos un colegio que en teoría está para esto. Tiene un canal de quejas que lo puso ahí, sí, para telemático, pero... ¿Cuántas veces lo has usado tú? Bueno, yo lo he usado, pero no... Yo nunca. Yo tampoco. Yo nunca. Es con el pero móvil. Claro, tú puedes estar media hora esperando, 1 hora, como estuve el otro día, pero si tú llegas 5 minutos tarde, no, cuidado. No puedes. Cuidado. Entonces es complicado. Dices, ostras, debería ser un poco ecuánime, ¿no? Oye, pues yo puedo llegar un día tarde por algo, y si el compañero, si no es buen compañero, no te quiere esperar, y el juez o la juez de turno tampoco, pues te tienen por no comparecido. Con lo que conlleva eso para tu cliente. Exacto. Pero tú puedes estar 1 hora esperando. Con los plazos procesales, haciendo una analogía, pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú tienes que cumplirlo a rajatabla y bueno, luego eso, tú te pones la demanda y ya veremos. Ya pasas un día, ya muerto, ya estás muerto, sí. Bueno, pero si es que tú estás sin proveer 4, 5, 7 meses, bueno, pues sí que está ahí. O una sentencia 1 año. Sí. Claro, luego explicarle al cliente la percepción de justicia es muy complejo. Claro. Explicarle al cliente qué es lo que sucede, o ya cuando va a sala y le ves que está así esperando contigo. Sí, pero claro, el cliente, al final yo también entiendo que la gente solo se preocupa por su tema, es lógico. Entonces, tienes los clientes, dicen, ostras, por ejemplo, en gastos bancarios, es que mi amigo, porque muchas veces te viene uno por consecuencia de que otro se lo ha dicho, pues mira, ve ostras, pues mi amigo ha cobrado y yo todavía no he cobrado. Digo, ya, pero claro, tú no puedes explicarle a todo el mundo cómo funciona la justicia. Uno lo ha caído en un juzgado que lo hace mejor que el otro, por decirlo de alguna manera, y es más rápido. Pero claro, la gente solo piensa en su tema. Entonces, muchas veces tienes que lidiar con este asunto, con explicarle a la gente que no todos los juzgados funcionan igual, que no todos los jueces son iguales, que no todos los funcionarios son iguales. Bueno, ahora con la reforma sí que va a ser, todos van a hacer ejecuciones, todos van a hacer... Pero claro, la gente... Y eso al final lo que genera es desconfianza en la gente.
Dices, es que el abogado no me lo ha hecho, o es que el abogado me está tomando el pelo, o es que pues siempre es el abogado el malo de la película. Sí. Por lo que hemos hablado antes. Por la percepción que tenemos. Es correcto. Es pregunta estrella. Correcto. ¿Qué hay de lo mío? ¿Cuánto dura mi pleito? ¿Cómo puede ser que Manolo lo interpuso más tarde y ya ha cobrado y yo no? Y lo que te has dicho es la explicación que hay que dar. Claro, es que tenemos muchos tribunales, en mi caso de instancia, claro, dices, no todos, antes, por ejemplo, el tema bancario, como os he dicho, estaba focalizado en un juzgado. Entonces, claro, todo iba en cola, ¿vale? Entonces todos llevaban sus tiempos, pero ahora como está todo desperdigado, pues ya no estamos igual. Exacto. Y que no, y hay pleitos que puede haber incidentes, no puede haber incidentes, quiero decir, luego dentro del propio procedimiento sí, puede haber recursos. mil historias.